Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al itinerario RAC del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la divinidad de Jesucristo. Este tema tan cuestionado por algunas sectas de carácter lógicamente protestante. Hoy vamos a meternos de lleno a hablar de lo que se cuestionó a lo largo de la historia de la iglesia. La iglesia tiene 2000 años de historia y por lo tanto han acontecido muchísimas herejías que por gracia de Dios la iglesia ha ido eh, eh, denunciando y confirmando la fe de la iglesia. La fe de la iglesia. Nos vamos a meter hoy justamente a demostrar que Jesucristo es Dios y verdadero hombre. Esto que en su momento lo negaban, por ejemplo, los arrianos. Hoy hacen lo mismo los testigos de Jehová. Hoy tenemos esta secta que está ahí afuera anunciando que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo es un Dios, pero pequeño. Bueno, dependiendo con qué testigo de Jehová hablas, será el concepto que tiene. Pero niegan la divinidad de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar hoy. Lo primero que vamos a hacer es ver con respecto a la omnisciencia. Esta cuestión de que dicen ellos que Jesús no es omnisciente y por lo tanto si no es omnisciente no puede ser considerado Dios. ¿De dónde se basan para decir esto? Bueno, Marcos capítulo 13 verso 32, Mateo capítulo 24 verso 36, de ahí toman como que Jesús no era Dios. ¿Por qué? Porque no era omnisciente. Pero nosotros tenemos que destacar que se comete un gravísimo error al no distinguir entre lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. O sea, es lógico que como ser humano Jesús experimentó limitaciones físicas, tuvo limitaciones emocionales, tuvo, no sé, experiencias como nosotros, el cansancio, la sed, el dolor, ¿no? Pero sin embargo, como Dios encarnado, Él poseía también la omnisciencia. ¿Y cómo podemos hacer para argumentar y sostener esta idea de la omnisciencia? Que no es una idea, es una realidad, pero lo digo así. Algunas citas, te traje tres. Juan capítulo 16, verso 30, ahí se reconoce que Jesús sabe todas las cosas y que no necesita ser interrogado. En Juan 21, 17 se le va a llamar Señor y con este título se afirma que Él sabe todas las cosas. Y por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 3 declara que en Cristo, escucha esto, en Cristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Con esto basta, creo yo, para argumentar y sostener la omnisciencia de este Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando hablo de Trinidad, lógicamente los testigos de Jehová se van a rasgar las vestiduras diciendo, no, eso es imposible, ¿cómo Trinidad? No, es imposible, hay un solo Dios. Y nosotros decimos, sí, amén, hay un solo Dios, pero ese Dios es trinitario, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Semejante misterio, ¿no? Que escapa a la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto, pero que es así. Por otro lado, esta cuestión de que también ellos argumentan que como Jesús siempre decía que Él era inferior al Padre, por ser inferior al Padre, por lo tanto quiere decir que Él no puede ser Dios porque no está a la altura del Padre, es inferior. ¿Y esto de dónde lo toman? Bueno, distintas citas del Evangelio en donde Jesús se hace ver como que está sometido a la voluntad del Padre. Él fue enviado y por lo tanto Él
responde a la voluntad del Padre, Él se aferra a la voluntad del Padre. Entonces ellos toman como que esto es como decir, no, hay un Dios superior, que es el Padre, que es Jehová, y Jesús será un Dios, pero como otro Dios, como si pudiera haber otro Dios, que sabemos que no lo hay, pero un Dios chiquito, distinto. Bueno, esto no es así, y lo vamos a ir viendo también 3 citas. Juan capítulo 14, verso 28. Acá es donde te digo que ellos dicen que Jesús no era Dios porque se consideraba inferior al Padre. Sin embargo, este argumento ignora ¿qué cosa? El dogma trinitario. ¿Y qué es el dogma trinitario? El dogma trinitario es aquel que afirma que Jesús tiene 2 naturalezas, una humana y otra divina. Esta naturaleza humana y divina, 2 naturalezas, no le impiden formar parte de la Santísima Trinidad. O sea, como hombre, Jesús se sometió voluntariamente al Padre y reconoció su autoridad. Como hombre Jesús se somete voluntariamente al Padre y reconoce la autoridad del Padre. Ahora, como Dios, Jesús es igual al Padre en esencia y en gloria. A ver, y para sostener esto, podemos ver, por ejemplo, Juan capítulo 5, versos 18 y 19, en donde, ¿por qué lo quieren matar? Los judíos quieren matarlo a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo persiguen? Porque dice esa cita que Jesús se hacía igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Y esto era lo que escandalizaba a los judíos, es decir, ¿cómo esta persona va a decir que es Dios y que es hijo de Dios? O sea, es una locura. Bueno, esta locura, que es la realidad, es lo que también sostiene el dogma de la Trinidad y lo que sostiene esta cuestión de que Jesús en su divinidad es igual al Padre, ¿no? Es igual al Padre. Lógicamente, al tener 2 naturalezas, la humana y la divina, conforme a la naturaleza humana, Él reconoce la autoridad del Padre y por eso obedece la voluntad del Padre, ¿no? Está la cita de Apocalipsis 3:14, que ellos también un poco a ver, esto ya viene del pasado. Los arrianos, que fue una herejía combatida por la iglesia, usaban mucho esta cita. ¿Para qué? Para afirmar que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Y en esto del primer ser creado por Dios es donde viene la confusión y vamos a tratar de aclararlo. A ver, esta afirmación revela una falta de ¿qué? De comprensión del significado del término griego, que es un término muy cortito y pequeñito. Escucha, es argé, que se traduce acá como ¿qué? Como principio. O sea, esto puede llevarnos a pensar que que puede tener como título o como sentido ese término príncipe soberano. Lo vas a ver en Romanos 8:38, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12, Colosenses 1:16, Colosenses 2:10, Tito 3:1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el libro del Apocalipsis, el término argé es un título que se aplica exclusivamente a Dios, como el origen, como el principio. Yo te dije que ese título, el título de argé, que se traduce como principio, se puede también considerar como el origen de todo. Por lo tanto, este pasaje no dice que Cristo fue el primer ser creado, sino que fue el origen, la fuente, el principio de la creación divina. Es decir, es el mismo creador, como vamos a tratar de ver ahora más adelante. Bueno, otra cita que podríamos usar es la de Colosenses 1 desde el verso 15 en adelante. ¿Y por qué
no la voy a leer, pero la puedes leer, es maravillosa esa cita, en donde Pablo le habla a los colosenses y le presenta a la persona de Jesucristo, la naturaleza divina de esta persona que tenía dos naturalezas. Dice, ejemplo, ¿no? Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Y va a seguir hablando todo sobre la divinidad de Jesús. Y esto supone un problema. ¿Por qué supone un problema? Porque recién decíamos, esta cuestión de que Jesús se someta al Padre es un problema porque no sería Dios. Ya lo aclaramos, vimos que eso no es problema. La omnisciencia, ya lo aclaramos, vimos que no es un problema porque Jesús es omnisciente. Ahora está esta cuestión de la primogenitura, de la primogenitura. Y acá en la primogenitura, ellos toman ese término para decir, bueno, ¿ves? Ahí está. Jesús fue creado. Y como fue creado no puede ser Dios. Porque fue creado. Y acá quiero destacarte lo siguiente. Primero, no significa que fue el primer creado. No significa eso. ¿Por qué? Porque si Pablo hubiera querido expresar que Cristo era una criatura creada, cuando escribió, hubiera usado el verbo crear. Y no usó ese verbo. No lo usó. No lo usó. Usó esta cuestión del primogénito. En la cultura hebrea, primogénito no quiere decir, ni tampoco se limita solamente a esta cuestión de el primero en nacer. Lo podemos ver en muchísimos textos bíblicos que hablan de esto. Ejemplo, David. David se anuncia en el Salmo 89:27 como que es el primogénito. Lo anuncia así, pero sabemos que no fue el primer hijo de su familia. Ni tampoco fue el primer rey de Israel. Ejemplo, Efraín fue llamado primogénito en Jeremías 31:9, aunque él no fue el hijo mayor. Bueno, ejemplos de que esta cuestión de la primogenitura, primero que no quiere decir que es el primer hijo, ni tampoco quiere decir que es el primer creado, y que tampoco tampoco Pablo habla de primogenitura en orden a criatura creada, cuando habla de que Jesús es el primogénito, o cuando la Biblia habla de que Él es el primogénito de toda la creación. Pero no está hablando de creado, de ser creado. Y esto lo quiero poner en un contexto para que se pueda entender que tiene que ver con la revelación. Por ejemplo, lo que te decía recién, Colosenses 1, verso 16 al 17, este himno cristológico va a reforzar esta verdad que te decía. Dice, porque por Él mismo, o sea, por Cristo, fueron creadas todas las cosas. O sea, absolutamente todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Y Él mismo existe antes que todas las cosas, y todas subsisten en Él. O sea, Cristo no es una creación, sino que Cristo es el creador de todo. O sea, antes de Él no hay nada. Y esto define que Él es Dios. Para que quede claro. Nos tendremos que meter ahora en una cuestión que daría para mucho tiempo y ya llevamos 15 minutos y esto no puede durar más de 20. Así que me voy a apurar. Hay otra cuestión que tienen los testigos de Jehová para tumbar la idea de que Jesús es Dios, y es la de ubicar a Jesús como que Jesús es la encarnación del arcángel Miguel. Y esto es un error catastrófico, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manipulación de las Sagradas Escrituras. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Nada que ver. Y esta doctrina, aunque no es original de los testigos de Jehová, ¿por qué digo esto? Porque los adventistas del séptimo día, en algún tiempo de su historia, también la sostenían, una historia que no tiene mucho tiempo, pero
también lo sostenían, estaban con esta idea, ¿no?, de que Jesús era el arcángel Miguel. Bueno, esto sabemos que no es así. No es así. Tendríamos que meternos a hablar muchísimo sobre el tema. Yo te invito a que vayas, por ejemplo, a la carta a los Hebreos, el capítulo 1, y vas a leer todo el capítulo 1 y te vas a encontrar cómo el escritor sagrado narra que quién es Jesús, ¿no? Que en otro tiempo Dios nos habló por medio de los profetas y ahora nos habló por medio de su Hijo, la revelación, su Hijo. Y lo define, va a definir quién es Jesucristo, que dio su vida en rescate por nosotros, que fue elevado, que está en el trono. Y después viene esta aclaración con respecto a los ángeles, o sea, al plano angelical, en donde va a decir, ¿a qué ángel dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy? A ninguno. Y después va a hablar de quién es el Hijo, que es Dios. Y va a tomar una cita propia del Salmo, de un Salmo, en donde David dice, por eso el Señor dijo a mi Señor. Esta cuestión de que reconociendo, ¿no?, que hay que Dios es una unidad perfecta de al menos más de una persona. Por eso dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿cómo? ¿Hay dos señores? Bueno, hay un Dios, pero hay dos personas, que ahí está reconociendo el salmista David en ese momento, y que acá lo toma la carta a los Hebreos. Y después va a hablar todo sobre los ángeles, en donde queda clarísimo que Jesucristo no puede estar asociado con un ángel, no puede estar asociado con San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque volvemos a esta cuestión de que Jesús, concretamente, Dios Padre, nunca dijo, ahora no tengo la cita enfrente, pero nunca dijo a un ángel, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. No lo dijo. Básicamente vas a Hebreos capítulo 1 y lo vas a leer y lo vas a tratar de discernir en torno a esto que te estoy diciendo. Y para cerrar, porque ya se me va todo lo demás, lo lees en el texto adjunto que te voy a dejar en la descripción de este video, en donde hay muchísimo más para compartir, pero me gustaría ir a esta cuestión de esta cita que ellos usan mucho, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, en donde ellos traducen, o sea, la Biblia de ellos, que está súper adulterada, la han modificado toda, uno de los textos más graves, o sea que están ahí latentes para que vos los puedas ver, es este que te estoy compartiendo, Juan capítulo 1, verso 1 y 2, en donde ellos traducen de esta manera. Dicen, al principio existía la palabra, y la palabra era un Dios. O sea, y la palabra, déjame leerlo tal cual es, lo tengo acá. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y la palabra era un Dios. Y ese Dios lo traducen y lo ponen en minúscula, dando a entender que es la palabra, que sabemos que es el verbo es Jesucristo, la palabra que se hizo carne, Jesús, y ellos lo traducen como que era un Dios en el principio, y ese Dios lo ponen en minúscula, como diciendo esta cuestión de que Jesús no es Dios, no es el Dios verdadero, sino que es otro Dios más chiquitito. ¿Y esto por qué? Porque ellos tienen, los testigos de Jehová, tienen esta cultura, esta idea de que hay un Dios verdadero para ellos, que es Jehová, y después hay otros dioses. Por eso son politeístas, no son como los cristianos, como nosotros los cristianos, que somos monoteístas, en donde hay un solo Dios verdadero, tres personas distintas, y ahí reconocemos este dogma de fe de la Santísima Trinidad. Bueno, básicamente te quería traer esto, ¿no? De que podamos reconocer, ellos para poder encajar
su doctrina, van a tener que, adaptar las Sagradas Escrituras, reformándola, modificándola, adulterándola, manipulándola, para que encaje con términos, con cosas, para que encaje con su doctrina. Pero podemos ver de manera clarísima, tomando, si quieren, también una Biblia protestante, una Reina Valera, si quieren, van a ver que todo esto que estamos diciendo se condice inclusive con las Biblias protestantes, en donde van a abrir Juan 1.1 y van a ver que Juan 1.1 de una Biblia Reina Valera dice todo lo contrario. Va a terminar diciendo, y la palabra era Dios. Y ese Dios está con mayúscula diciendo, o sea, y la palabra es Dios, punto. No hay duda que Jesús, que es el verbo, que es la palabra, es el Dios verdadero. No hay duda, no hay duda. Por eso, esta regla gramatical que ellos usan cuando hacen esta traducción, la traducción del Nuevo Mundo, que es para ellos la Biblia que ellos tienen, esta regla gramatical que mencionan no es sostenible. No es sostenible. En resumen, y como para cerrar, Juan desde el inicio va a enfatizar la divinidad eterna de Cristo, y el verbo, el Cristo, no es un Dios con minúscula, sino que es el Dios mismo con mayúscula, en quien todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Bueno, espero que te haya sido de utilidad. 21 minutos, me pasé casi 2 minutitos. Nos vemos en otro espacio de esto que es el itinerario de RAC. Que Dios te bendiga.